¿Cómo es que mi relación duró 8 años y medio? Para empezar, ambos teníamos gustos muy parecidos. Por ejemplo, a los dos nos encanta el grupo Muse y nos encanta el rock en general. Nos gustaba mucho ir a Six Flags constantemente. Nos gustaba ver películas de terror en el cine, muy seguido. A ambos nos gustaban las películas de acción y después les contaré un poco más de ello. Por otro lado, cada vez que teníamos un problema, solíamos platicar sobre aquel problema y lo lográbamos resolver de una u otra manera. Como les decía, pues agarramos una costumbre, por ejemplo, de ir a Six Flags cada 2 años aproximadamente. Cada vez que venía Muse, íbamos a ver a Muse. Además de esto, nos complementábamos muy bien en nuestros tiempos y no absorbíamos el tiempo del otro. Por ejemplo, en la temporada en la que ella entró a la universidad y yo seguí estando en la universidad, cada vez que yo salía más temprano que ella, procuraba ir a verla para que comiera algo o para acompañarla y demás. Así como ella también en algunas ocasiones, y digo algunas porque pues las carreras de salud son muy demandantes en tiempo, ella también llegaba a ir conmigo pues a visitarme o a acompañarme a comer, etc. Cuando yo salgo de la carrera, la dinámica cambió un poco en tiempos, pero siguió siendo la misma. Es decir, yo salía del trabajo tarde y para ese momento muchas veces ella estaba saliendo de la escuela, entonces coincidíamos y yo pasaba por ella y nos íbamos juntos a casa. En alguna ocasión que ella llegaba a salir más tarde, pues yo la esperaba y comíamos algo antes de irnos a casa. Aunado a esto, los fines de semana solíamos vernos al menos una vez. Esto con el afán de salir, ver alguna película, ir a comer a algún lado especial, etcétera, etcétera. O a veces incluso nada más a caminar al parque. También estábamos agarrando una costumbre por visitar mucho la Ciudad de México. Por ejemplo, fuimos a la exposición de Tim Burton, íbamos a Six Flags cada 2 años, íbamos a ver algunos museos. Un día fuimos solamente a pasear y otro día también fuimos al zoológico. Quizá hable por ella, pero creo yo que ambos nos llevábamos bastante bien y disfrutábamos de estar el uno con el otro. Además de todo esto, a mí me encanta leer, estudiar y demás, así que yo también disfrutaba mucho de apoyarla en la universidad y aprendía junto a ella mucho. En cuanto a detalles, a mí me gustaba escribirle mucho en papel e incluso en publicaciones, tomarnos fotos, subirnos a redes, cosa que ella creo que no le gustaba tanto. Pero eso lo hablaré en otro storytime. Cada mes celebrábamos el hecho de estar juntos, aunque sea con algo pequeño, no tenía que ser algo grandioso. Pero bueno, parte 2. ¿Cómo es que mi relación duró 8 años y medio? Parte 2. Como les decía, el hecho de festejar cada mes era algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una forma de ver cómo es que avanza la relación y va evolucionando con el tiempo. Una forma de estar seguros que queremos seguir ahí y que queremos seguir avanzando juntos. Sin embargo, algo con lo que teníamos que lidiar siempre era con la parte de su inseguridad. Por ejemplo, para ir al primer concierto de Muse al que fuimos, pues tuve que convencerla diciéndole vamos, ella como que tenía miedo de salir de su casa y demás. Incluso de pedir permiso y bueno, yo también ahí intervine pidiendo permiso a su mamá, etcétera, etcétera. Así que con el tiempo, pues, obviamente creció la confianza y era más fácil que le dieran permiso para salir conmigo. También solíamos hablar sobre el futuro, qué es lo que íbamos a hacer, tanto juntos como, pues, obviamente también sobre nuestras carreras y demás. El hecho de tener hijos o no, de hecho ella en un principio de la relación no quería, pero conforme fue pasando el tiempo ella me decía que sí y que quería tenerlos conmigo y demás. Para mí era muy importante que ella se sintiera bien, entonces cuando ella llegaba a tener problemas con su familia o así, pues yo procuraba escucharla, no decir mucho, simplemente escucharla y pues si ella me pedía algún consejo se lo daba y ya está. E incluso cuando la llegaba a ver enojada y yo no sabía por qué y lo tomaba en contra mía, aunque yo no fuera el culpable, lo que yo solía hacer era quedarme callado hasta que ella quisiera hablar. Y yo sé, muchas veces ella también lo tomaba mal y decía que si yo tenía algo contra ella, pero no, era la mejor forma, porque si yo le insistía mucho en que me dijera qué es lo que tenía, lo único que iba a pasar es que iba a explotar. Esto gracias a que en una relación pasada muy tóxica,
ya había tenido esa experiencia, entonces prefería mantenerme al margen. Y la verdad es que la táctica funcionaba bastante bien. También nosotros fuimos parte de una banda de música en la escuela, por lo tanto como exalumnos muchas veces nos invitaban a ciertos eventos. Ella, al tener mucha inseguridad, a veces como que no quería ir, como que sí, y pues yo la convencía de ir o de que fuéramos. De ahí que, por ejemplo, uno de los pretextos que ella ponía para no ir es que ella no contaba con un instrumento propio, y es que al pertenecer a la parte de percusiones sí era difícil que le prestaran un instrumento. Así que recuerdo que juntamos dinero y yo le apoyé para que se comprara unos platillos, sí, ella tocaba los platillos. También en algún momento le robaron su celular 2 semanas antes de su cumpleaños y de regalo de cumpleaños le di un celular con lo que pude ahorrar. Para ese momento yo ya trabajaba, yo ya no estaba en la universidad. Y bueno, todo esto nos ayudó a crecer y obviamente a mantener la relación mucho tiempo. ¿Cómo es que mi relación duró 8 años y medio, parte 3? Bueno, ya hablé de nuestros gustos similares, de cómo lidiábamos con algunos de los problemas e incluso pues lo que compartíamos juntos. Así que aquí quiero agregar algo muy importante. Siempre cuando uno está en pareja es probable que haya gustos que pues no coinciden. Y eso no está mal. Sin embargo, a veces también debemos ser abiertos a escuchar, a ver, a congeniar un poco con esos gustos. Porque al final de cuentas la idea de estar en pareja como novios o lo que ustedes quieran, pues sería estar juntos mucho tiempo, ¿no? Así que habrá cosas que, aunque no congeniemos con ello, pues vamos a tener que aprender de esto. Y quién sabe, muchas veces se vuelve un gusto personal. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de Liam Neeson, así que un día le dije que si la quería ver. Ella me dijo que no le llamaba mucho la atención, sin embargo yo insistí y terminamos yendo a verla. Al final se volvió la fan más fan de Liam Neeson. De ahí que empezáramos a ver todas sus películas. Película que salía de Liam Neeson, película que íbamos a ver. Otro gusto que yo tenía era El Señor de los Anillos y por lo tanto El Hobbit. Así que cuando se estrenó la película del Hobbit yo le invité y lo mismo, como que no le llamaba mucho la atención. Y terminó siendo la fan más fan de la saga del Hobbit. A mí me gustan mucho los videojuegos y bueno, ella también pues empezó como que a relacionarse con los videojuegos y le empezó a agarrar gusto. Gracias también a una relación que yo tuve hace muchísimos años, de hecho cuando yo era muy pequeño. Quizá después cuente esa historia. Sabía mucho sobre maquillaje, peinados, cortes de cabello, tintes y demás. Así que cuando ella quería algún maquillaje o algo, yo le recomendaba o incluso le ayudaba a veces a maquillarse. En algún momento le ayudé a pintarse las uñas, a pintarse el cabello. Así que ambos compartíamos cosas juntos. Yo también aprendí cosas de ella, como por ejemplo le tomé gusto a las mascotas como los perritos, los gatitos, sobre todo los gatitos. El gusto por comer cosas muy picantes, que si bien a mí nunca me ha dado gastritis, gracias a Dios, pues ella sí se pasaba de extrema con ese tipo de cosas, aunque a ella sí le hacía daño. Quizá muchos dirán ahorita, pues todo suena muy bonito, todo maravilloso, ¿por qué ya no estás con ella? Pues precisamente todo esto tiene un trágico final. Si no, estaría ahorita junto a mí y probablemente contaríamos un story time probablemente muy distinto. La moraleja de esta parte del story time es que el amor no es un sentimiento, se vuelve una decisión con el tiempo.